Bien, buenas tardes a todos. Espero que estén bien. Vamos a iniciar una clase relativamente sencilla, creo yo, pero muy importante en el ejercicio de la profesión. Vamos a hablar sobre patología del aparato reproductor de la hembra. Vamos a ver si hoy finalizamos ovario y un poco de trompa uterina. Y en la próxima clase vamos a hablar sobre útero y vagina y algo de glándula mamaria. Entonces vamos a iniciar nuestra clase de hoy. ¿Me confirman si ven la presentación? Buenas tardes, Doc. Te acompaño hoy yo a la tarde. Se ve súper bien. Sí, súper. Bueno, gracias, Ali. Ok. Bueno, tengo el desafío de conversar con ustedes sobre patología del aparato reproductor de la hembra. Por una cuestión también de organización dentro de la cátedra, creo que la mayor parte ya de la clase teórica van a estar desarrollando conmigo, de tal manera que las colegas vayan liberándose un poco más para la práctica, que sabemos que ya va a comenzar, o ya comenzó. Muy bien, señores. Hablar de patología del aparato reproductor de la hembra, voy a tratar de hacer lo más práctico posible, porque en el ejercicio de la profesión es sumamente importante hablar de esto, tanto, sobre todo en grandes animales como en pequeños animales. Indudablemente los colegas que se van a desafiar en producción animal, se habla muchísimo hoy por hoy de las herramientas tecnológicas para la reproducción, como la famosa sincronización de celo, la inseminación artificial a tiempo fijo, que hoy por hoy ya se está utilizando a una escala bastante importante, la transferencia de embriones en algunas cabañas, y siempre que se utilice de repente programas y herramientas tecnológicas con el propósito de mejorar sobre todo la rentabilidad en un proceso productivo, hay que tratar de hablar también de la eficiencia, porque muchas veces cuando uno quiere incorporar nuevas herramientas tecnológicas implica costo, ¿ok? Y no suele ser tan fácil de repente trabajar con productores, salvo alguna empresa que ya tiene una política bien definida, de ahí la importancia de nuestro conocimiento y lógicamente saber qué es lo que vamos a hacer. Y en ese punto de vista yo creo que hay avances sumamente importantes en inseminación artificial, inseminación a tiempo fijo y transferencia de embriones, en donde yo suelo ver ciertas debilidades y que causa preocupación indudablemente la parte sanitaria. Y aquí, señores, la anatomía patológica es sumamente importante. El médico veterinario práctico a nivel de campo va a desafiarse sobre todo con productores cuando te solicitan realizar una selección de reproductores. El próximo año ustedes en la cátedra de ginecología y obstetricia van a hablar bastante de cómo realizar la selección de reproductores, cuáles son los parámetros técnicos que hay que considerar. Y hablar de selección de reproductores no significa que solamente tengo que centrarme en el macho.
Quizá en el macho es mucho más fácil porque lógicamente los testículos son visibles a simple vista. Me permite evaluar ya forma, tamaño, si es penduloso, si la característica anatómica del escroto, si tiene algunas anomalías, o si realizo una palpación cuidadosa de los testículos, del epidídimo, de la cola, del cuerpo, del epidídimo, ya de repente puedo identificar con relativa facilidad alguna anomalía y más aún que puedo obtener semen eh, y mirarlo al microscopio y realizar una evaluación bastante objetiva. Creo que eh, intentar realizar una buena selección en un reproductor macho es mucho más fácil que cuando estamos frente a una hembra. Entonces imagínense ahora, señores, si de repente como profesional tengo un desafío de eh, comprar animales, comprar vaquillas o vacas con finalidad reproductiva. Y ahí tengo que tener mucho cuidado. Producción bovina de carne, si son animales destinados a producción bovina de leche, o si estoy frente a oveja, si estoy frente a cabra, y si estamos frente a marrana, ¿sí? Que son, digamos, los animales de mayor interés para nosotros. Y siempre trato de darle un mensaje. El día de mañana, cuando ustedes se desafíen con esto y están frente a un establecimiento, sea la especie que fuere, mire, señores, desde el momento en que se va a comprar animales, eso tiene un costo. Y el costo puede ser muy alto, pero el costo puede ser mucho más alto cuando descuido la parte sanitaria. El mensaje para ustedes, siempre que se va a comprar hembra con finalidad reproductiva, traten, señores, de convencerle a los productores, tanto el que va a comprar, más aún el que va a comprar, pero también hay que hablar con el productor vendedor, porque lo ideal sería que las vaquilla, vaca, marrana que va a entrar se va a comprar para la reproducción, por lo menos tener una idea de si esas hembras que van a ser adquiridas están libres de enfermedades. Si están libres de enfermedades, suele ser un gran desafío, pero es simplemente yo creo que tratar de imponer conocimiento y por sobre todas las cosas que los productores comiencen a pensar de otra manera. Muchas veces el productor le va a decir a ustedes, bueno, doctor, buscanos 50 vacas, 100 vacas, vaquillas, necesitamos aumentar la cantidad de ternero, nuestra eficiencia reproductiva. Y bueno, el dinero no es problema. Entonces uno comienza a buscar los animales, busca lote y de repente uno encuentra lote de hembra muy linda y compramos. Me gustó la genética, la característica morfológica que tiene los animales, tiene buen desarrollo esquelético, buena amplitud torácica, abdominal, tiene buena coxal, esperaría que el parto va a ser fácil. Y fíjese, todos son criterios solamente visual, ¿ok? Entonces aquí, importante cuando vamos a adquirir hembras, señores, por lo menos saber en qué condiciones sanitarias están y cuáles son las principales patologías que afecta al aparato reproductor de la hembra, cómo lo puedo detectar, para asegurarme lógicamente una buena compra, porque yo soy el asesor técnico de esa empresa y por lo tanto el productor tiene que saber entonces por lo menos estos indicadores para que yo pueda adquirir con seguridad esa hembra. He tenido mucha experiencia, buenas y malas, en esta vida profesional. Por decirle a usted, de repente me contratan para realizar una evaluación sanitaria de un establecimiento de producción de leche, realizo algunos screening de cuáles son las principales enfermedades,
De repente uno comienza a investigar si es una empresa que lógicamente compra animales o vende animales, porque uno encuentra de todo. Indudablemente cuando la empresa compra animales para reposición, el riesgo de introducir enfermedades reproductivas de carácter infecciosa es mucho más elevada. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos aspectos y sobre todo en producción bovina de leche, mucho cuidado con la famosa tuberculosis, ¿ok? Y también la brucelosis. Lógicamente esta patología también tiene su importancia en producción bovina de carne, solo que quizás el impacto no sea tanto como en producción bovina de leche, pero de cualquier manera, tanto en producción bovina de carne y en producción bovina de leche, yo tengo que tener estos cuidados, ¿ok? Bueno, como de costumbre, para darle un poco una cronología de desarrollo desde el punto de vista académico, siempre en anatomía patológica comenzamos hablando de algunas anomalías, luego vamos a ir analizando algunos trastornos endocrinológicos y luego los trastornos infecciosos. Muy bien, es bastante fácil hablar de aparato reproductor, tanto del macho y de la hembra. Entonces, es importante siempre repasar algunos aspectos muy puntuales para poder entender y dimensionar la patología. Entonces, si rememoramos al aparato genital femenino, tenemos órganos glandulares y órganos tubulares. Los órganos glandulares tenemos a los ovarios, y recordar ustedes que los ovarios, los dientes se encuentran dentro de la cavidad abdominal. Los ovarios se continúa con la trompa de falopio, luego con los cuernos uterinos, luego el cuerpo, tenemos la cervix, la vagina, la vulva, ¿no? Los labios vulvares. Y anatómicamente debería de haber un buen desarrollo de tanto de las gónadas y de los órganos tubulares conforme al desarrollo, conforme al rango etario, peso corporal del animal. Ese detalle es muy importante. ¿Y por qué? Porque una de las prácticas que el médico veterinario hace a campo cuando va a seleccionar desde el punto de vista morfológica, además de mirar el tamaño, la amplitud torácica, la amplitud abdominal, la cavidad pelviana, los aplomos, etcétera, y las características raciales, el veterinario de campo también puede realizar un tacto. Es recomendable, a veces por cuestiones de tiempo, lógicamente uno dice, no, tiene buenas características morfológicas, estas vaquillas o esta vaca tienen muy buen desarrollo, y lo compramos sin un tacto, sin realizar un tacto. ¿Qué puede pasar allí? Puede ser que alguna vaca o algunas vaquillas esté con un problema localizado ya sea en las gónadas o localizado en los órganos tubulares, o puede ser que el problema sea tanto en gónadas como en los órganos tubulares. Entonces, vaya que importante había sido que nosotros los médicos veterinarios, al momento de seleccionar una vaquilla que va a ser destinada a reproducción, entonces lo sometamos, ¿verdad?, al cepo y comencemos a realizar una palpación. Mediante la palpación, entonces yo puedo evaluar, lógicamente, más allá de las características morfológicas, entonces los órganos genitales. Y lógicamente ahí es imposible enseñarle a ustedes mediante esta plataforma cómo hay que palparlo, pero el próximo año, Dios mediante, si todo va bien, ustedes van a tener ya la oportunidad de realizar un tacto rectal, sobre todo en la hembra. La posibilidad de realizar tacto en la yegua es un poco más complicada, pero digamos, comúnmente el tacto se hace con mayor frecuencia en la especie bovina, y ahí el conocimiento de la anatomía, el conocimiento de la fisiología es muy importante para el médico veterinario. Cuando realizamos el tacto, entonces la finalidad, ¿cuál es?
si va a ser una finalidad de selección, lo que yo necesito saber es si los ovarios, si los órganos tubulares tienen un buen desarrollo. Si no tiene buen desarrollo, por más que esas vaquillas que van a ser destinadas a reposición sea genéticamente de muy buena calidad y las características fenotípicas sea buena, pero si los órganos reproductores están con una deficiencia en su desarrollo, lógicamente esa vaca se rechaza, esa vaquilla hay que rechazarlo. Vaya la importancia que tiene el médico veterinario aquí. ¿Okay? Entonces, muy importante realizar el tacto, porque cuando yo tengo ya una idea, por eso que es importante, qué edad tiene, qué peso corporal tiene, ya comenzó a ciclar, si ya llegó a la pubertad y a partir de ahí ese ovario ya se considera como un ovario funcional. Entonces, son detalles importantes porque si comienza a ciclar ya esa vaquilla o esa vaca, indudablemente voy a encontrar una superficie del ovario primero bien desarrollado, de gran tamaño, una superficie que puede tener varias estructuras, como folículos en plena etapa de desarrollo, o puede ser que tenga cuerpo lúteo, sugerente de que ha ovulado hace poco, ya se formó cuerpo lúteo, pero eso me da la pauta de que el ovario es funcional, o puede ser que encuentre una estructura como muy grande, que contenga líquido y que lo pueda catalogar, por ejemplo, como quistes foliculares. Y esos detalles importantes, tanto para la selección o cuando estamos en un establecimiento y sobre todo en cabaña y animales de leche, cuando la vaca repite mucho el celo, ok, por más que se le haya inseminado o haya habido monta natural y vuelve a repetir celo, de repente el personal te dice, mira doctor, esa vaca que inseminaste o esa vaca ya fue montada por el toro y mire doctor que volvió a ciclar. Ojo con eso, porque ahí también se impone realizar un buen tacto para evaluar qué está pasando en ese animal, en su órgano reproductivo. Ok, entonces el tacto es fundamental porque a partir de ahí yo puedo comenzar a analizar si hay o no algunas anomalías de desarrollo. Es muy probable que con la doctora hayan ya mencionado en qué consiste el hermafroditismo, pero rápidamente voy a reiterar que como anomalía de desarrollo en los órganos genitales, el hermafroditismo en la especie bovina en mi vida nunca lo he visto. Ok, mire que he trabajado mucho en el campo, pero no tuve la fortuna de verlo, pero sí he visto casos de hermafroditismo en cerdo con bastante frecuencia y también en la especie canina. Aparece con cierta rareza, pero se puede encontrar un cuadro de hermafroditismo. Y hablamos de un hermafroditismo cuando en un organismo animal aparece, puede aparecer ambas gónadas. Si aparece ambas gónadas, si un mismo animal tiene ambas gónadas, entonces hablamos de un hermafroditismo verdadero. En ese caso tengo tanto ovario y tenemos testículo. Entonces, al hermafroditismo verdadero, debido a que presenta ambas gónadas, entonces tenemos una fusión de ovario con testículo. De ahí la designación anatómica de esa gónada como ovo-testi. Entonces, ¿qué pasó aquí? Y aquí la histología es importante porque sabemos nosotros que embriológicamente hay dos conductos, el conducto de Müller y el conducto de Wolff, ¿sí? Lógicamente debería solamente uno de los conductos, dependiendo del sexo genético, debería de diferenciarse y el otro debería involucionar. Si no se produce la involución, entonces nosotros podemos tener el desarrollo de ambas gónadas y dependiendo de la expresión genética, de su grado de penetrancia, etcétera, podemos tener que en uno de los órganos tubulares comience a predominar, o sea, sí, incluso los órganos genitales. Entonces el hermafroditismo verdadero
clásicamente debería de tener ambas gónadas. En el caso del hermafroditismo, entonces aquí, sobre todo, si, digamos, tengo en cuenta que lo tengo dentro de la cavidad abdominal a estas gónadas, sabemos muy bien que los testículos, salvo en la especie aviar, para que se produzca una buena espermatogénesis, lógicamente debe encontrarse fuera de la cavidad abdominal en la bolsa escrotal. Entonces, en el caso del hermafroditismo verdadero, siempre y cuando que esta gónada, la parte ovárica, sea funcional y tenga un buen desarrollo de los órganos tubulares, una hermafrodita verdadera hembra puede ser fértil. Puede ser fértil. El macho va a ser estéril o infértil por la sencilla razón de que por efecto de la temperatura, por más de que esa gónada se desarrolle, tenga los túbulos seminíferos, ustedes saben muy bien que por efecto de la temperatura no vamos a tener una espermatogénesis, porque solamente la espermatogonia A y B son las más resistentes a la temperatura y los espermatocitos primarios, secundarios, espermátidas, espermatozoides no soportan lógicamente la temperatura elevada. Ok, ahora en el caso del pseudohermafroditismo es simplemente cuando ese individuo tiene una de las gónadas, o tiene ovario o tiene testículo, pero los órganos tubulares se desarrollan del sexo opuesto. En este caso, fíjese aquí usted tiene, ¿verdad?, el testículo, aquí en la especie porcina, veo testículo. Si yo miro el tamaño de este animal, me parece a mí, mirando solamente la imagen, que los testículos tienen menor desarrollo. Son testículos hipoplásicos, no hay un buen desarrollo. Y veo también veo la vulva muy pequeña, ok, como un órgano genital infantil. Y bueno, entonces en esta especie lo que estoy viendo en este momento es muy probable que sea una pseudohermafrodita, en donde encuentro ambos testículos y encuentro el sexo opuesto, o sea, órganos genitales opuesto lógicamente, al sexo gonadal. Ok, podemos, sobre todo en la especie bovina, esto es sumamente importante. Cuando uno comienza a realizar el tacto, entonces la idea es, lógicamente, evaluar los órganos reproductivos. Y aquí, vuelvo a reiterar, evaluar al ovario, forma, tamaño, saber palpar los ovarios entre los dedos y ver su superficie. Si la superficie es lisa, es mala señal. Si el ovario es pequeño y de superficie lisa, no es buena señal. Ok, porque dependiendo de la edad, si ya estoy palpando vaquilla en la etapa de la pubertad, o más aún, digamos, en vacas ya relativamente adultas, y encuentro que los ovarios de repente tengan una forma pequeña, entonces ahí, en cuanto a tamaño, puedo pensar que eventualmente si hay una hipoplasia. Ahora, si yo palpo, busco el ovario y no encuentro al ovario en el sitio, entonces ahí puedo hablar de una agenesia ovárica. Es bastante raro hablar de una agenesia ovárica, es decir, que no exista el ovario. Es muy raro, pero si es que ocurre, no lo vamos a encontrar. Lógicamente ahí podemos pensar que, ¿será que hice bien? No estoy buscando los ovarios, a lo mejor no palpé nada más. Vas a tener esa duda, sí. Pero hay un detalle. Si hay, por ejemplo, una agenesia ovárica, entonces uno, por lo general, también podemos encontrar que tanto la trompa como los cuernos uterinos y el cuerpo uterino también sea de escaso desarrollo. Entonces, en ese caso estaríamos hablando de un hipogenitalismo. O sea, no hay desarrollo adecuado de las estructuras
estructuras tubulares, porque ustedes saben que el desarrollo normal de esos órganos es hormona dependiente en gran parte. Sabemos que el estrógeno y la progesterona, lógicamente, estimulan a diversas estructuras que conforman la pared de los órganos tubulares y por lo tanto, si tengo Bueno, perdón, estoy con una señal muy baja, me conecté ahora de mi teléfono, así es que vamos a intentar ver si me ayuda esto. Bueno. Ali, ¿está viendo la presentación? Sí, doctor, se puede apreciar. Ok. Bueno, entonces decíamos, cuando uno eventualmente recibimos la información de que la vaca no está entrando en celo, entonces, estimado estudiante, hay que
practicar hacer la palpación para ver y evaluar cuidadosamente el desarrollo, la conformación anatómica del ovario y de los órganos tubulares. Yo le decía a ustedes que no tengo experiencia con agenesia bilateral, si bien en mi vida no he hecho mucha palpación, pero sí, no he hecho mucha palpación, por lo tanto no tengo, digamos, la certeza de cuál pueda ser un poco la incidencia de una agenesia ovárica. Ahora bien, si aparece una agenesia ovárica, uno generalmente va a pensar en las causas y ahí asumimos eventualmente que puede ser una anomalía genética. Aquí hay que tener mucho cuidado, sobre todo con la consanguinidad. A nivel de pequeños productores suele ser a veces un desafío, sobre todo evitar que las vaquillas, por ejemplo, sea montada o servida de vuelta por el papá, digamos, de esa manera, porque a veces no se tiene la cantidad de potrero que hay que tener. Entonces, cuando ocurre un fenómeno de consanguinidad, entonces ahí la probabilidad de encontrar algunas anomalías en los órganos genitales es sumamente importante. Puede obedecer a trastornos endocrinológicos. En este caso, esta alteración endocrinológica se debería de presentarse durante la etapa de crecimiento. ¿Por qué? Porque durante la etapa de crecimiento esas hormonas debería de estimularle al ovario, al desarrollo adecuado, y si no hay, por ejemplo, las hormonas de crecimiento o hay las hormonas tiroides no se secreta así en buena cantidad o el sistema hipotalámico hipofisiario no se libere los factores releasing, no se libere la FSH, que es la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante, entonces lógicamente eso conlleva a que el ovario no se desarrolle. Entonces ahí hablamos de estas causas endocrinológicas. Y técnicamente ustedes ya conocen lo que es una hipoplasia. En este caso, si yo realizo el tacto y el ovario es sumamente pequeño, entonces ahí hablo de una hipoplasia ovárica, que también puede ser unilateral o bilateral. También puede ser por anomalía genética o trastornos endocrinológicos que ya hemos puntualizado. Ahora, si la hipoplasia fuese bilateral, entonces tengo los dos ovarios, pero no se desarrolla. Entonces hay que ver si aquí no hay una implicancia del sistema hipotalámico hipofisiario, en qué nivel, por ejemplo, no se está liberando FSH y por lo tanto no va a haber una estimulación ovárica adecuada. Algunas anomalías como el free martinismo. El free martin, una hembra free martin es una hembra que se considera como una hembra infértil o una hembra estéril producto de un parto gemelar heterosexual. Es decir, que por lo general, hoy por hoy, digamos, el free martinismo eventualmente uno puede encontrar con mayor frecuencia en animales de cabaña o en animales lecheros, cuando son sometidos, por ejemplo, a un proceso de superovulación. Entonces, puede darse el caso, o en forma natural, de repente si hay, por ejemplo, una fertilización, tanto en este caso de vaquilla como de un torito, pero para que ocurra un free martinismo debe haber una anastomosis vascular, que ya lo vamos a mencionar en breve en otra presentación, otra diapositiva. Y la insensibilidad androgénica, yo lo cito aquí porque no tengo experiencia en esto, pero la insensibilidad androgénica es sobre todo cuando tenemos un sexo, por ejemplo, genético macho, y sin embargo hay una anomalía genética, sobre todo en el cromosoma X, que hace que las células de los órganos tubulares no sean sensibles o son insensibles a las hormonas,
Por lo tanto, tener un macho con formación de órganos genitales del sexo opuesto y lógicamente aquí habría que investigar muy bien si en qué grado esto está relacionado a un hermafroditismo, ¿sí? Y la reversión sexual también puede aparecer en casos de un hermafroditismo y en la especie, sobre todo en los peces, hay una práctica que se utiliza, que se induce la reversión sexual en piscicultura, ustedes eso lo van a ver, de tal manera a que prácticamente todos los alevines sean macho y se puedan lógicamente criar rápidamente. Eso se realiza en forma productiva. Ahora, el famoso free martinismo es simplemente cuando esta hembra, esta vaquilla o la vaca, a veces uno si no realiza un buen tacto, si no hay un buen control, si no hay un buen registro, muchas veces, lógicamente, una vaquilla que ya entró a servicio, como no hay un buen control, no se sabe si está ciclando, si quedó preñada, si no se hace tacto rectal, entonces no sabemos con precisión y muchas hembras de repente son infértiles y no nos damos cuenta tarde, pero lógicamente, digamos, la atención debería basarse cuando de repente nace a partir de una vaca, por ejemplo, una vaquilla y un torito, un ternero macho. Puede ser que la hembra sea fértil. ¿Y cuándo va a ser infértil? ¿Cuándo voy a tener un síndrome de un free martinismo? Sobre todo cuando hubo una anastomosis vascular. Cuando hay una anastomosis vascular, es decir, ahí la sangre fluye en ambos fetos, por lo tanto ahí hay un intercambio de células, el famoso quimerismo, y lógicamente también ahí las hormonas, sobre todo los andrógenos secretados así en muy baja tasa, eh, vía vaso sanguíneo llega y lógicamente produce una inhibición del desarrollo de los órganos tubulares y también de las gónadas incluso, sobre todo de las gónadas, produce prácticamente como una involución, como una falta de desarrollo de esa gónada y prácticamente esa hembra se vuelve infértil. Entonces aquí la importancia que tiene de vuelta el realizar un buen tacto. Y lógicamente aquí esas hormonas antimullerianas, entonces producida por el embrión macho, es lo que vía sanguínea, lógicamente se introduce en la circulación de la hembra y entonces produce una masculinización de los órganos genitales y por lo tanto no hay un buen desarrollo tanto de la gónada como así también de los órganos tubulares. Entonces, si realizamos un tacto, uno puede encontrarse con una hipoplasia gonodal. Fíjese, acabamos de mencionar a la hipoplasia y estoy viendo que una posible causa de una hipoplasia gonadal sea o esté asociado a un free martinismo o puede estar asociado también a un caso de hermafroditismo. En este caso, como hablamos de free martinismo, entonces por acción hormonal tenemos una hipoplasia gonadal y lógicamente esto es simplemente con finalidad académica, regresión de los conductos de Müller, induce una masculinización de las gónadas, ¿verdad? Y lógicamente la estimulación de los conductos de Wolff. Aquí ustedes tienen entonces una gestación, diríamos gemelar, en donde hay una anastomosis vascular. Entonces, si es del sexo opuesto, el riesgo es que la hembra, siempre y cuando lógicamente nazca viva, pueda desarrollar en el futuro un síndrome de free martinismo. Esa vaquilla puede tener un buen desarrollo, e incluso, fíjese, si no se realiza el tacto, si no se realiza ninguna ecografía, esta vaquilla, siempre y cuando sea de buena calidad genética, va a ser sometida a una práctica de manejo y una vez que llega a la pubertad, generalmente se realiza la selección. Entonces ahí se puede darse la sorpresa que eventualmente tengamos una hipoplasia
gonadal, una alteración en el desarrollo de los órganos genitales y esa hembra se considera como una hembra estéril. Del momento que hay una hipoplasia gonadal o hay una masculinización de las gónadas, lógicamente esa vaca no va a ciclar. Ahora bien, aquí tenemos algunos trastornos, anomalía de desarrollo, son hallazgos accidentales. Diríamos, nuestra experiencia con esto suele ser como hallazgo de necropsia. A nivel de campo, lógicamente solo con un tacto cuidadoso o una buena ecografía, una buena evaluación. Esto indudablemente se hace bastante en animales de cabaña, en donde se hace lógicamente un estudio ecográfico. Pero nosotros podemos tener anomalía de desarrollo por detenciones del desarrollo del conducto de Müller. Por ejemplo, puede ser que realicemos un tacto y encontremos el útero, por ejemplo, sin cuerno, o encontremos un solo cuerno como un útero unicorne. Podemos tener función parcial de los cuernos. Puede haber hipoplasia, caso desarrollo de los cuernos, y defecto segmentario. O sea, eventualmente uno puede ser que no encuentre los cuernos y la trompa, pero encuentre el cuerpo uterino. Entonces, son pequeños detalles, pero solo con un buen tacto, y simplemente son anomalías de desarrollo. Por eso insisto en la importancia de realizar un buen tacto. Solo de esa manera uno puede encontrar estas aberraciones. Ahora, lo importante es cuando estamos en un establecimiento con buena práctica de manejo, con buen control de registro, y si la hembra repite celo, entonces ahí es imperiosa la necesidad de realizar un buen tacto con fin de descubrir anomalías tanto en las gónadas como en los órganos tubulares. Bueno, hablemos de algo que más ya conocemos. Si hablo de patología ovárica, trastornos circulatorios. Podríamos pensar que hablar de trastorno circulatorio no es tan importante. Yo diría que en la mayoría de los animales de renta, hablar de trastorno circulatorio que tenga alta significancia no suele ser tan común. Ahora bien, si yo comienzo a hablar, por ejemplo, de la especie aviar, y ahí hablo, por ejemplo, de la salmonelosis, alguna enfermedad infecciosa séptica, allí cambia radicalmente la cosa, porque sí, en algunas patologías infecciosas en la especie aviar durante la necropsia puedo encontrar hiperemia activa muy importante en los ovarios, y eso me ayuda incluso a sospechar cuáles pueden ser las posibles patologías. En otra especie, hablar de una hiperemia activa que adquiera gran significancia clínica es poco probable, lo mismo que una congestión pasiva, salvo en animales de compañía, en donde las neoplasias suele ser mucho más frecuente. Entonces, una neoplasia a nivel del ovario que te comprima los vasos sanguíneos, sí podemos tener una congestión pasiva. Algunos casos excepcionales, por ejemplo, si hay una laxitud de los ligamentos ováricos en animales muy longevos, eventualmente puede haber una torsión. En mi vida no he visto, pero no se mencionan casos. En ese caso, sí, si hay una torsión, sobre todo a nivel de la trompa, y te genere un trastorno circulatorio, podemos tener una congestión pasiva. Ahora sí, hemorragia ovárica y a nivel folicular suele ser ya un poco más frecuente. De hecho, lógicamente, cuando se produce la ovulación, se produce una ruptura, incluso puede ser considerado como fisiológica. Ahora, hace años, de repente, si un animal tenía quiste folicular, entonces a través del tacto, utilizando determinada técnica, se podría romper, por ejemplo, un quiste folicular.
En ese caso, podemos tener, por ejemplo, una hemorragia, más bien por un efecto traumático. Hoy por hoy, ya prácticamente estos manejos son más bien de tipo hormonales. Hablar de trastorno degenerativo vascular también es bastante rara. Podemos encontrar algunas degeneraciones de tipo mucoide, de tipo mucinoso en la pared de las arterias, o una hialinización como un trastorno degenerativo que puede ser asociado o consecuencia de algún proceso infeccioso con alteración metabólica de la pared de los vasos sanguíneos, pero esto más bien son hallazgos microscópicos, o sea, emitir un diagnóstico macroscópico va a ser bastante complicado. Y la ooforitis es la inflamación del ovario. Entonces, cuando se produce la inflamación del ovario, también en animales de renta no es tan común hablar de una inflamación del ovario. O si hay, no son tan intensos, es pasajero, y por lo general, entonces, el animal incluso se recupera sin que ni siquiera se hubiese detectado una inflamación a nivel del ovario. Ahora vuelvo a reiterar, en la especie aviar suele ser mucho más importante porque ahí determinados agentes bacterianos pueden colonizar el ovario y desarrollar una inflamación de una manera importante con gran significación clínica. En animales de renta, por lo general, ya vuelvo a reiterar que suele pasar totalmente desapercibido, salvo casos excepcionales que algunos microorganismos bacterianos, como por ejemplo el Corynebacterium, o de repente el agente causal de la tuberculosis, el Mycobacterium, ahí por vía sanguínea que llegue a colonizar el ovario, puede desencadenar entonces inflamación importante a nivel del ovario. Ahora, digamos, en términos prácticos, sí es relativamente frecuente cuando uno realiza tacto encontrar quistes, y entre los quistes que uno puede encontrar con más frecuencia son los quistes foliculares, los quistes luteínicos o los quistes periféricos como resultante, por ejemplo, de un trastorno de la involución de los conductos embrionarios que puede persistir como pequeños quistes parafoliculares. Y en algunos casos, sobre todo en animales de compañía, los ovarios poliquísticos suele ser bastante frecuente porque en esta especie, sobre todo, es muy común encontrar en la hembra canina porque son especies multíparas. Por lo tanto, a nivel del ovario, lógicamente con cada ciclo hay una sobreestimulación ovárica con varios folículos que son estimulados para su crecimiento, y no todos los folículos llegan a eclosionar o se produce la ruptura folicular. Por lo tanto, aquellos folículos que han desarrollado cierto grado de maduración y no llegaron a ovular, entonces pueden permanecer como pequeños quistes foliculares, y si son varios hablamos de ovario poliquístico. Ahora quiero concentrarme en esto, sobre todo en animales de renta es sumamente importante, y más aún en animales lecheros. Estimado estudiante, en animales lecheros hablar de quistes foliculares y quiste luteínico es muy frecuente. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien que las vacas lecheras de alta producción son animales que necesitan de una muy buena alimentación, y sobre todo la vaca de alta producción puede encontrarse en un desbalance negativo, en un desbalance energético negativo al final de la gestación y al inicio de la lactación, porque sabemos muy bien fisiológicamente cuando avanza la gestación, ese feto de gran tamaño ocupa un espacio dentro de la cavidad abdominal, y esa vaca de alta producción durante el inicio de la lactación, de por sí el estrés que genera, luego ahí hay un fenómeno de involución uterina, pero ese animal en ese lapso de tiempo es incapaz de satisfacer su demanda
su requerimiento nutricional y sobre todo energético. Y ahí hay lindos estudios que demuestran la correlación existente entre un desequilibrio energético, una deficiencia energética con el tallo hipotálamo hipofisiario, la baja liberación, sobre todo de FSH y de LH. Entonces, cuando no alcanzan su pico, entonces no se produce la ovulación, hay un desarrollo de los folículos, va creciendo, pero no alcanza el pico de secreción de LH, y eso hace que los folículos que se han desarrollado no llegue a eclosionar por un mecanismo enzimático y por lo tanto permanece como quistes foliculares. Lo mismo ocurre en una vaca subnutrida, una vaca lechera subnutrida, cuando si se produce una ovulación, entonces el riesgo de que se formen las células de la granulosa y persista luego como quiste luteínico. En ese caso, los animales deberían ser manejados adecuadamente con tratamiento, ya sea nutricional u hormonal, para volver a restaurar el ciclo. Entonces, esa es la importancia de los quistes. En medicina, en pequeños animales, cuando se somete, sobre todo a una hembra canina, en gatos no suele ser tan común hablar de quistes ováricos, pero se puede presentar, pero la casuística es mucho más frecuente en hembras caninas. Y usted como médico veterinario, de repente viene una hembra con un antecedente en cuanto a comportamiento relativamente raro. Puede ser que tenga sangrado, puede ser que se ensucie mucho la zona perineal, entonces preocupa eso al propietario y lógicamente uno hace las preguntas pertinentes con respecto a su ciclo estral. Y si tenemos la ayuda imagenológica, solicitamos un estudio ecográfico y ahí en la sorpresa que puede aparecer un diagnóstico imagenológico de múltiples quistes en los ovarios. Ahora bien, esos quistes, entonces hay que ver si son quistes foliculares o si son quistes luteínicos. Y si fuesen quistes foliculares y luteínicos, si son quistes funcionales o si son funcionales, porque ustedes saben muy bien, si son funcionales, se va a liberar estrógeno y o progesterona y eso afecta el comportamiento del animal y las hormonas también ejerce un efecto estimulante sobre la pared del útero. Lo más común es que aparezca, por ejemplo, los famosos quistes luteínicos o los cuerpos lúteos persistentes y que sean funcionales. Si son funcionales, entonces se va a liberar progesterona y la progesterona puede estar ya sea en una mayor concentración o puede perdurar por más tiempo. ¿Y qué hace la progesterona? Entonces estimula la pared endometrial. Entonces, en una hembra vamos a tener una hiperplasia endometrial quística. Fíjese cómo entonces un desequilibrio endocrinológico, producto de la presencia de quistes foliculares en los ovarios, si son funcionales, entonces te va a producir una hiperplasia endometrial quística. Y siempre que persista ese quiste folicular y esté liberando las hormonas, entonces va a permitir la hiperplasia endometrial. ¿Sí? Y si en la mucosa uterina hay quiste, entonces vamos a hablar de una hiperplasia endometrial quística. Y eso puede predisponer de vuelta a algunas infecciones. Aquí tenemos algunas imágenes de ovario. Entonces, simplemente para mirar un poquito a los ovarios, cuando hay un evento inflamatorio. Entonces, hay alguna área de hiperemia, pero muy escaso, por cierto. No veo alteración en cuanto a color de una manera muy significativa. Aquí, esto sería la zona prácticamente medular. Esto sería en una yegua. Aquí tenemos quiste paramesonéfrico, ¿no? Fíjese aquí, y miren, este es un ovario, ya hay que considerar aquí la edad del paciente. Si es un animal longevo,
Si es un animal, si es una yegua bastante vieja, pensaríamos que este ovario ya es un ovario atrofiado. ¿Ok? Y aquí tenemos algunos quistes catalogados como quistes paramesonéfricos. Indudablemente en animales de compañía, dijimos que los quistes ováricos tienen una connotación de mucha importancia. Fíjese aquí, tengo al ovario de gran tamaño por un lado y tengo varias formaciones nodulares con coloraciones de tamaño variable. Si son sólidas, por lo general se corresponde con un con quiste luteínico, y si fuese de esa manera y si son funcionales, entonces me va a producir progesterona, y la progesterona va a estimular ¿qué cosa? A las glándulas endometriales de la pared uterina, que va a experimentar una hiperplasia. ¿Por qué? Porque la progesterona lógicamente prepara al endometrio uterino como para recibir al feto. Entonces va a aumentar en número la hiperplasia endometrial y lógicamente también se va a secretar. Y bueno, si ingresa bacteria aquí, vamos a tener tremendo problema, porque de hecho hay un caldo de cultivo ideal para las bacterias. Entonces, ¿cómo un ovario poliquístico puede terminar en una infección uterina caracterizada por una acumulación de pus? Entonces, estamos hablando de una piómetra que va a ser motivo de análisis en la próxima clase. Entonces, podemos tener también ya folículos atrésicos. Esto indudablemente, si yo trabajo en frigorífico o practico una necropsia y evalúo al ovario, entonces puedo encontrar los folículos atrésicos, eso que están experimentando un fenómeno de involución como consecuencia de una falta de ovulación. O mismo los folículos cuando llegó a un estado de Graf y no ha ovulado porque no hay un pico de secreción de LH de una manera adecuada. Entonces, cuando lógicamente ya no hay una buena tasa de liberación de LH, va pasando el ciclo, este folículo de Graf no ovula, por lo tanto ya queda como un quiste, ¿verdad? Lógicamente folicular. Fíjese aquí el gran tamaño, por el tamaño que tiene este folículo en este ovario, podríamos pensar que se trata de un folículo, de un quiste folicular maduro de Graf que no ha llegado a la ovulación. Y en animales de compañía, entonces una patología que tampoco es tan frecuente, pero que tienen que tener cuidado, sobre todo porque muchas veces no tenemos un buen registro, un buen antecedente del aparato o del ciclo de la especie canina. En felino también puede darse, pero con una tasa muy baja en cuanto a frecuencia. Tenemos más en canino. Entonces, lógicamente, si de repente la hembra no entra en celo, o si la hembra tiene hemorragia que no está relacionado a su celo, porque sabemos muy bien cuando una hembra entra en celo, la vulva debería de hincharse. Entonces, ¿qué pasaría si usted tiene una vulva sangrante, no hinchada? Entonces ahí es muy probable que haya algún trastorno, ya sea en la vagina, en el útero y o eventualmente en los ovarios. Una buena exploración de la cavidad abdominal con una palpación adecuada, siempre y cuando la paciente no sea tan obesa, se puede palpar, por ejemplo, masa en la región del ovario, pero digamos que los hallazgos más comunes suelen ser mediante la ecografía. Y lógicamente ahí tenemos una infinidad de procesos neoplásicos que puede ser de origen epitelial o puede ser del tejido conectivo. Y lógicamente dependiendo de la célula proliferante, vamos a tener adenomas. Recuerden que los adenomas son tumores, son procesos neoplásicos benignos, papilares porque, digamos, histológicamente el patólogo va a ver que esa célula
presentan papilas y si eventualmente se encuentran algunas cavidades, entonces también se describe como cavidad quística. Y los tumores malignos, entonces hablamos de un adenocarcinoma. Los tumores del estroma gonadal también pueden proliferar y dar origen a tumores de las células tecales y de las granulosas. Entonces tenemos una serie de procesos neoplásicos que lógicamente solo por histopatología, entonces uno puede definir con exactitud cuáles son las células tumorales proliferantes dentro del ovario. Hasta un teratoma podemos encontrar en el ovario y los teratomas son proliferación de células germinales totipotentes. Muchas veces nosotros, o sea, no muchas veces, pero creo que 5 o 7 casos he visto una masa neoplásica en el ovario y que cuando realizamos el corte transversal comenzamos a encontrar hueso, cartílago, encontramos pelo y uno se pregunta, pero ¿cómo puede haber hueso? ¿Cómo puede haber cartílago? ¿Cómo puede haber pelo o incluso resto de glándulas sebáceas en el ovario? Porque eso me está indicando que en realidad ese proceso corresponde a un teratoma. En cuanto a la patología de la trompa uterina, entonces también tenemos anomalía de desarrollo. Puede haber hipoplasia. Por lo general, si hay una agenesia, hay una hipoplasia ovárica, también puede haber anomalía, una hipoplasia de la trompa de falopio. Puede darse el caso de que usted realice un tacto y encuentre, por ejemplo, la trompa uterina distendida, blanda. Entonces, una trompa uterina distendida y que tenga una colección de líquido en la luz, hablamos de hidrosalping. Solo que para que sea hidrosalping, ese fluido debe ser acuoso, claro, y eventualmente puede contener mucina. Entonces hablamos de un hidrosalping. ¿Bajo qué circunstancias podemos tener una acumulación de líquido dentro de la trompa de falopio? Cuando hay un desbalance en la producción y en la evacuación. Por ejemplo, un hiperestrogenismo, una excesiva estimulación hormonal, entonces puede inducir una hipersecreción hacia la luz de la trompa de falopio que lógicamente supere la capacidad de evacuación. Puede darse el caso de que tengamos, por ejemplo, alguna estenosis, ya sea por compresión o por una oclusión o por inflamación o por edema, porque recuerden que la trompa de falopio es un tubo sumamente de diámetro fino. Entonces una inflamación, ya sea un edema activo o un edema pasivo o una compresión por neoplasia, entonces puedo tener un trastorno mecánico que me dificulte en la evacuación, por lo tanto, entonces del fluido hacia los cuernos uterinos. Lógicamente, esto hay que tener bastante experiencia para realizar un buen tacto, pero repito, la ecografía hoy por hoy nos da bastante ayuda para definir con precisión estas anomalías. Si se produce una inflamación de la trompa de falopio, hablamos de una salpingitis. Entonces ahí hablamos de una inflamación de la trompa uterina, por lo general es bilateral. Lógicamente, si yo tengo una inflamación es porque hay alguna lesión, hay algún agente patógeno allí. Por lo general se asocia a causa infecciosa de origen bacteriana. Como es un proceso inflamatorio, una salpingitis puede ser aguda, subaguda, crónica en cuanto a su evolución. En cuanto al exudado, mire, la salpingitis puede ser serosa. Saben que ahí el exudado va a ser bastante acuosa. Si hay gran cantidad de mucina, vamos a tener una salpingitis serocatarral o directamente catarral. Si hay fibrina, puedo tener una salpingitis catarral fibrinosa o fibrinosa propiamente dicha. Y si hay bacterias piogénicas, entonces vamos a tener una salpingitis purulenta. De hecho, cuando se habla de inflamación, signos cardinales
de la inflamación. Lógicamente, si practico una necropsia, ahí puedo encontrar una hiperemia activa de los vasos sanguíneos, puedo ver edema en la pared, y si procesamos, vamos a encontrar infiltrado inflamatorio en la trompa de Falopio. Puedo tener descamación de las células epiteliales presentes dentro de la luz. Y ya que estamos hablando de un evento inflamatorio, si hay una acumulación de pus dentro de la trompa de Falopio, se utiliza esta denominación técnica de piosalping, que es la acumulación de pus en la trompa uterina. Indudablemente, si hay pus, hay bacteria. Y miren ahí, las bacterias más comúnmente encontradas son Strepto, Estafilococo, E. coli y Corynebacterium piógenos. También es importante la Brucella y Mycobacterium. Indudablemente, si yo estoy hablando de un proceso infeccioso, la pregunta es, ¿y cuál es la vía que utiliza para que estos microorganismos puedan acceder a la trompa de Falopio? Relativamente fácil, o viene por vía sanguínea, o eventualmente si hay una inflamación del útero, por contigüidad vía cuerno uterino, puede extenderse hasta la trompa de Falopio. Ok. Y macromicroscópicamente, lógicamente, vamos a encontrar dilatación de la trompa, un engrosamiento más acentuado, va a ser proporcional de acuerdo a la intensidad de la inflamación, la colección de pus dentro de la luz de la trompa de Falopio, y si realizamos un corte histológico, vamos a encontrar los infiltrados inflamatorios. Bueno, esto ha sido la clase de hoy, y la próxima clase vamos a concentrarnos en útero, vagina y vulva. Vuelvo a reiterar, la patología a nivel del aparato genital de la hembra es relativamente sencilla, pero tiene gran connotación en animales de renta. Y recordarle ahí, cuando hablamos de animales de renta, la importancia que tiene un buen tacto, conocer forma, tamaño normal del ovario, conocer forma y tamaño de los órganos genitales, de tal manera que yo pueda detectar anomalía de desarrollo, pueda detectar la presencia de quistes foliculares o quiste luteínico, que es sumamente importante, sobre todo en producción bovina de leche y seguida por producción bovina de carne. Bueno, esto ha sido toda la clase de hoy. Si hay alguna pregunta. Doctor, yo tengo una pregunta. Sí. Yo quiero saber nomás si el embarazo ectópico es considerado como una patología y Indudablemente si que existe sí. en animales. Sí, nosotros creo que en los colegas que estamos en el departamento de ciencia patológica, hemos encontrado como 5, creo yo, de embarazo ectópico, y todos han sido en caninos, en hembras caninas. Es muy interesante la fisiopatogenia, y se suele dar más en hembras caninas más longevas o en hembras caninas que eventualmente tengan mucho desarrollo de feto y que por el peso te pueda producir, por ejemplo, una laxitud ahí a nivel de la cápsula, de la fimbria. Y eventualmente en esos casos puede producirse entonces la fertilización y cae ese cigoto dentro de la cavidad abdominal. Increíblemente llega a desarrollarse, se anida sobre el omento, sobre el mesenterio, y el organismo le provee vasos sanguíneos, nutrientes, y el feto tiene un desarrollo hasta determinado punto. Siempre y cuando, lógicamente, como no ocupa mucho espacio, pasa totalmente desapercibido, siempre que sea algo totalmente aséptico, no produce ningún trastorno, no hablamos de una patología así de gran significancia que apeligre la vida del animal, pero en la medida que ese feto va aumentando de tamaño, puede lógicamente generar dolores, cólicos,
que puede ser el motivo de la consulta, o eventualmente cuando el feto muere. Fíjese, digo, el feto muere porque hemos encontrado, digamos, desarrollo fetal con toda la estructura. Cuando muere eso puede sí generar una reacción inflamatoria, y entonces ahí sí puede haber complicaciones. Solamente creo que hemos tenido 5 casos en toda mi vida profesional dentro del Departamento de Ciencias Patológicas. Y viste que hablaste de la inflamación en la trompa y eso no puede ocurrir por ese caso, en el caso de que se desarrolle en la trompa. Es muy difícil pensar solamente en un evento inflamatorio. Por lo general, más bien hay una predisposición en cuanto a número de feto y en la conformación de la trompa de falopio ahí cerca en la zona infundibular. Entonces, más bien es una alteración en la conformación, no precisamente por un proceso inflamatorio. Y cuando se produce una inflamación a nivel de la trompa, ahí ocurre un fenómeno. Si entra en celo, se libera los ovocitos, y si hay un cambio de pH, puede desfavorecer tanto al ovocito como al espermatozoide. Y si es de origen infeccioso, por lo general, por más que eventualmente haya fertilización, no hay desarrollo, siempre y cuando sea un proceso inflamatorio de índole infeccioso. El problema, sobre todo cuando se produce una inflamación de la trompa de falopio, y si es infeccioso y tiene una intensidad importante, es otra vez, si pienso en inflamación, ¿cuál es el resultado de la inflamación? Uno es, lógicamente, contener y superar la infección. Si la inflamación pasa a una inflamación crónica, el riesgo que tenemos es una estenosis. Imagínense la trompa de falopio, que de por sí tiene un diámetro tan pequeño, y si se produce una estenosis post-inflamación, la cosa es complicada, y entonces eso puede repercutir negativamente en la reproducción. Quizá en medicina veterinaria no, digamos, somos bastante prácticos en ese sentido. Si un animal no te produce ternero, ese es un animal que se elimina del plantel. En medicina humana la visión es totalmente diferente, porque indudablemente, imagínese una dama que no puede dar hijo, comienza a hacerse una serie de estudios y una probabilidad que esté relacionado a alguna inflamación de tipo crónica en la trompa de falopio con una estenosis. Si hay una estenosis, entonces cuando se produce la ovulación, puede ser que el problema es que el ovocito no pueda seguir su tránsito normal y llegue hasta la ampolla para que ocurra una fertilización. ¿Otra pregunta? Bueno, si no hay pregunta, yo me despido de ustedes hasta el próximo jueves, que va a estar muy interesante el próximo jueves. Prepárense porque ahí